Eduardo González, hacía constataciones estadísticas de la conveniencia de la crianza de los hijos dentro de la familia. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿ello tiene un respaldo jurídico? ¿Qué dice el derecho al respecto? Julio Bango hablaba de temas del sistema del FONASA para la salud y también se planteó el rol del Estado. ¿El Estado debe intervenir en forma subsidiaria o debe intervenir como primer agente en la educación de los hijos? He quedado estrujada por la ponencia de Verónica y de Jenny. Jenny decía, bueno, el derecho trabaja para los seres humanos. Bueno, entonces, bienvenido. Tiene que trabajar. Bueno, veamos qué dice este derecho, que además se ocupa de decir qué es delito y qué no es delito, y ello impacta en la habilitación o no de la prostitución. Y también el derecho puede llegar a ser centinela, palabras del profeta Ezequiel citados por Verónica. Bien, una cita: la familia es un obstáculo para el desarrollo libre e independiente de los niños, para la construcción de la sociedad ideal, por lo que debe ser sustituida por formas colectivas de crianza que mitiguen la virulencia de los ligámenes de sangre y prioricen como valores primordiales las metas de una sociedad en construcción. Esto que parece una sentencia quizás de un libro de fantasía, fue el fundamento filosófico de varios ensayos que a través de la historia ha hecho la humanidad. Algunos programáticos, otros reales, otros ficticios. Sin embargo, como han destacado algunos investigadores, esta ilusión de que fuese posible criar a los hijos fuera del seno de la familia ha quedado totalmente desvirtuada por la demostración empírica, los estudios antropológicos. Han demostrado que la estructura fundamental de la sociedad en todos los tiempos, desde la prehistoria y a todo lo largo y ancho del globo, ha persistido. Los hombres se forman dentro de una familia, no es posible la generación de hombres en un lugar diferente de la familia. De modo que la familia se autodetermina, se comporta de acuerdo a dicha autodeterminación. Con esto quiero decir que la familia como titular de derechos define toda su cosmovisión, la que va a sostener, la que va a transmitir a sus hijos, según la cual va a conducirse en sociedad y la cual puede proyectar, incluso invitando a otros a adherir a esa misma concepción. Así lo ha reconocido muy recientemente el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en una sesión del 3 de julio del 2005, pidiendo la protección de la familia como unidad fundamental de la sociedad, reconociendo el derecho prioritario de los padres a educar a los propios hijos, invitando a las naciones a crear políticas sensibles para la familia. Es que, como dice el español Javier Otaduy, el hombre es homo familiaris, siempre lo ha sido. Y entonces la familia como institución natural no necesita defensas, no necesita defensas intrínsecas porque sería como defender al hombre, es connatural al hombre, es parte de su ser ontológico. Y no está destinada esta familia a cumplir una función social determinada, sino que puede cumplirlas todas, desde las biológicas hasta las religiosas, educativas, etc. La familia es universal, no solo porque no hay sociedad humana en la que deje de registrarse su existencia, sino más aún porque responde y corresponde al dato estructural fundamental de identificación del ser del hombre. Pensemos que todos somos hijos de, nos referimos como hasta nuestros apellidos, Fernández en su origen, hijo de Fernando, y esto en todos los idiomas, soy cuñado de, hermano de. Pensemos que cuando queremos referirnos a un vínculo muy estrecho, hablamos de la hermandad, hasta para hablar de estados. Y cuando queremos referirnos a un prócer al cual admiramos, hablamos de Artigas, el padre de la patria, etc. La familia es además la institución democrática por excelencia. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones se dan en todas las familias, atraviesa la sociedad y es además auténticamente plural. Pero más allá de estas digresiones, ¿qué establece nuestro derecho respecto a la familia? Y me voy a permitir
circunscribirme simplemente, en aras del tiempo y por piedad a todos ustedes, a el derecho de la mayor jerarquía, lo llamado el derecho internacional, el bloque de constitucionalidad formado por el derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución. Entonces, empecemos por el bloque, el derecho internacional de los derechos humanos. A nivel regional, América Latina, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, anterior a la Declaración Universal de la ONU, por unos meses, parte considerando que los pueblos americanos han dignificado a la persona humana. Reconocimiento de la dignidad de la persona humana como premisa para luego legislar. Que las instituciones jurídicas y políticas tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre. Es decir, las instituciones, y ya aquí nos está dando una pauta acerca del rol del Estado, las instituciones sirven, están destinadas, son instrumentos para la consecución de un fin, sirven al hombre, para la protección de los derechos esenciales del hombre, no son fines en sí mismos. ¿Para qué? Para que el hombre pueda progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. Este es el fin primordial. En su preámbulo, y ahora me está fallando, a ver, ahí. En su preámbulo, la declaración habla de que los deberes de orden jurídico suponen otros de orden moral. No existe un conjunto de normas que esté desprovisto de un fundamento axiológico, de unos valores sobre los que se asiente. Y estos son los valores sobre los que se asienta el derecho internacional que nos vincula en el ámbito de América Latina. Y también el preámbulo dice, es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos, porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Entonces, porque los pueblos han dignificado a la persona, porque las instituciones jurídicas sirven al hombre, porque sirven para protegerlo, para que alcance el progreso espiritual y material, es que el articulado, en lo que refiere a la familia de la declaración, establece: toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, reputación, a su vida privada y familiar. Y les voy a pedir que recuerden esta expresión vida privada y familiar, porque va a ser reiterada por todos los instrumentos internacionales, esta protección de la intimidad de la familia. Y dirán ustedes, sí, pero ¿qué? Es como de perogrullo. No, pero es que tiene unas repercusiones jurídicas bien importantes. Y proclama el derecho de toda persona a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, la llama, y a recibir protección para ella. Si la familia tiene derecho a recibir protección como institución familiar, además de las familias concretas compuestas por seres humanos, tienen el derecho de exigirlo frente al Estado, y el Estado está obligado a dar esta protección. Creo que la norma, esto no lo había preparado, pero me interpela la exposición de Verónica, la no existencia de un delito o la habilitación legal para la prostitución no va en el sentido del progreso espiritual y material. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el mismo ámbito geográfico, también parte en su preámbulo de similares consideraciones y tiene un artículo especial para la protección de la familia, reitera los mismos conceptos, instituye a la familia como titular de derecho que puede exigir al Estado. Reconoce el jus conubio, derecho a contraer matrimonio, equipara en las responsabilidades a los cónyuges, en las responsabilidades respecto a los hijos, reconoce la debida protección a los hijos. Es más, establece la igualdad en la protección de los hijos habidos dentro como fuera del matrimonio, norma que nuestra Constitución, en la que nuestra Constitución coincide. Se ocupa del derecho al nombre, esto que llamábamos la importancia de la familia como seno donde se adquiere la identidad, el soy hijo de, alguna solución se provee respecto a los apellidos. El tema es el derecho a saber de dónde se procede. En el mismo sentido, el protocolo adicional a la Convención, protocolo de San Salvador, reconoce el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de los padres. Esto destierra por completo aquella filosofía, aquella cita
que a suerte de bomba leí en el comienzo de mi exposición. El niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Bueno, entonces, esos métodos de crianza en casas de crianza colectivizadas no tendrían cabida en nuestro derecho. También se ocupa de los ancianos y minusválidos, y una reciente convención también adicional a la americana, la de Guatemala de 2003, también aporta alguna norma contra toda forma de discriminación e intolerancia. Hay una convergencia doctrinal, axiológica en todo el sistema de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su preámbulo, para referir a la humanidad, habla de familia humana. Fíjense el término que escoge. Y luego reitera la inmunidad de la vida privada y familiar, libre de injerencias arbitrarias, aún libre de injerencias arbitrarias de parte de un Estado que quiere imponerle determinada cosmovisión, sobre todo en cuestiones sensibles. Es más, la ley, al contrario, debe proteger a esa familia contra injerencias o ataques. El derecho también a contraer matrimonio y a fundar una familia, y reitera a la familia como elemento natural de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no solamente de la sociedad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos va a reglamentar esto con más detalle, pero siguiendo en la misma línea. ¿Qué dice la Constitución uruguaya? La Constitución, siempre se suele citar el artículo 40, la familia es la base de la sociedad. Sí, ya vamos a llegar a ese punto. La Constitución, en su temprano artículo 3, luego de definir al Estado uruguayo, la República Oriental de Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio, es libre e independiente, usa el término familia sin definirlo, porque no necesita, es un término natural. Y antes de entrar en sede de familia, hay un artículo interesante que también establece su protección, que es el referido al hogar. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es el seno de la familia. El hogar es el fuego alrededor, en las cavernas, alrededor del cual la familia se reúne. Es donde comen todos. De manera que el concepto de familia al que estamos aludiendo, que también es la portada que eligió la UEM, cuando eligió el cuadro de Marc Chagall, con una familia extendida, que hay primos, hay abuelos, hay de todo un poco. Bueno, es este hogar, cualquiera sea, no está protegiendo el derecho de propiedad. Se ocupa de proteger el derecho de propiedad en otros artículos de la Constitución. Y aún cuando habla del derecho de propiedad, no habla de este término sagrado, inviolable. Dice, es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que establezcan las leyes por razones de interés general y permite la expropiación. O sea que cuando usa el término sagrado inviolable es para referir al hogar, al ámbito de la familia. Hablábamos de situaciones de vulnerabilidad. Bueno, justamente de noche, cuando la familia está en reposo, en situación de máxima vulnerabilidad, es absolutamente inmune. Nadie podrá entrar en él, ni siquiera con consentimiento, con autorización del juez. Eso podrá ser de día, nunca de noche. Sin el consentimiento de su jefe, nos da la pauta de quién representa o puede representar. No va a ser solamente o no necesariamente el padre o madre. Puede ser quien esté a cargo de esa familia. Hasta un hermano mayor. Bien, después sí, la Constitución, antes o además de referirse a la protección en sí de la familia, reconoce una propiedad, un inmueble básico que pueda tener la familia como manera de facilitar la existencia, reconoce el derecho sucesorio, es decir, los vínculos de sangre. En el momento de regular la ciudadanía le da valor jurídico a los vínculos de sangre, no solo recoge el criterio del ius soli, es decir, por haber nacido en, sino también se es ciudadana natural por ser hijo de padre o madre oriental, haberse avecinado a la República e inscribirse en el registro cívico. Y para otorgar la ciudadanía legal también privilegia a la familia constituida en la República. Son pautas de la protección, de la gran estima que tiene nuestro constituyente por la familia. Pero ahora sí vayamos al artículo que es clave, que es de cajón.
el artículo 40, la familia es la base de nuestra sociedad, la molécula del entramado social, así lo considera el constituyente. El Estado velará por su estabilidad moral y material. Instituye un deber para el Estado. Un deber para el Estado porque la familia tiene derechos frente. Un deber del Estado de proteger la institución familiar y además a las familias concretas formadas por personas de carne y hueso. No solo la estabilidad material, también la estabilidad moral. Pero dirán ustedes, ¿pero cómo en un país no confesional como el nuestro? Un país neutral en el que el Estado es incompetente en materia moral por su laicidad. ¿Cómo es que la Constitución le encomienda al Estado velar por la estabilidad moral de las familias para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad? Y la respuesta viene dada en el artículo siguiente. Son los padres los únicos competentes para determinar qué formación moral van a querer dar a sus hijos. Formación para la plena capacidad intelectual, social, y es un deber y un derecho de los padres. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado va a tener un rol subsidiario. Allí donde los padres fracasen, el Estado va a ejercer en subsidio de centinela, de garante, va a tener que facilitar, hacer que esto sea posible. La Constitución también exhibe una gran preocupación por la formación moral de los hijos. Esto de la titularidad de los padres, del derecho de elegir la formación moral para sus hijos, ¿es una locura de nuestra Constitución? Pues no, coinciden nuevamente todo el derecho internacional de los derechos humanos a nivel de América Latina, la Convención Americana, que establece que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los padres eligen, el Estado debe proveer. Lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a nivel de la ONU, que consagra la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Que le caiga el sallo a quien se sienta comprendido, a ver si el Estado uruguayo está cumpliendo con esta norma o no. La Constitución reconoce a la familia como titular de derechos y libertades, decíamos, y limitando la intervención del Estado. Hoy se hablaba de este tema. ¿Cuál es el rol del Estado? Y decimos la opción por la que opta, valga la redundancia, nuestra Constitución, es el rol, en segundo lugar, como garante. Cuando se produce el abandono corporal, intelectual o moral de los padres, ahí es que el Estado puede llegar a ingresar. En sede de educación, en sede de salud, se establece que el Estado deberá procurar el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Pero si uno interpreta el articulado de la Constitución en forma armónica, no puede olvidar que quienes ostentan el derecho de seleccionar, de elegir la educación moral para sus hijos son los padres. En sede de libertad de enseñanza se ve muy claramente proclamada la libertad de enseñanza, se establece que la intervención del Estado va a quedar limitada al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Actúa en segundo lugar si el obligado primario no lo hace. Entonces, no olvidemos, el artículo 41 que da la pauta. Decíamos, hay una cantidad de normas, de disposiciones constitucionales que demuestran la gran preocupación del constituyente por la formación de la estabilidad moral de los menores y aún de las virtudes a las que el artículo 8, cuando habla del derecho a igualdad, permite que se establezcan distinciones entre las personas en razón de las virtudes. Quien forma en las virtudes, nuevamente, es la familia. La familia tiene derecho a la libertad ideológica, de conciencia y de religión.
tiene derecho a escoger la ideología en todos los planos del accionar y pensamiento humano, a transmitirla a sus miembros y a las nuevas generaciones, y también de conducirse en la sociedad de conformidad con dicha ideología. Para ello deberá ser posible que haga el juicio de conciencia, el discernimiento previo, y vaya ahí si caben las consideraciones hechas hoy de mañana sobre la necesaria formación de los padres para que luego ellos transmitan esto a los hijos. Pero siempre teniendo presente el límite, el lugar del Estado limitado a velar porque esto ocurra, a facilitar, a garantizar, pero nunca a sustituir el rol de los padres en este sentido, no imponiendo determinada ideología, ni aún la políticamente correcta en ese específico tiempo y lugar. Y se dirá, pero entonces, ¿acaso la familia tiene una única conciencia? Todos sabemos las discusiones familiares que se producen en cualquier hogar, todos piensan diferente. ¿No? Por supuesto que no, pero hasta para que el niño pueda forme su conciencia de forma responsable e informada, es necesario que haya recibido el mensaje de los padres. Luego escogerá ese mensaje y lo abrazará o no, lo desechará y tomará otro, pero es necesario haberlo recibido. La formación moral que le impartan sus padres es esencial para el discernimiento libre que ellos harán luego. Y justamente en esto es que consiste el respeto por la vida privada y familiar de que hablan los instrumentos internacionales. La familia también tiene la libertad de expresión, o tiene libertad de expresión solo si expresa las ideas alineadas con la ideología en boga. Tiene libertad de conciencia y de religión. Y esto ustedes dirán, pero por supuesto, pero cuando hablamos de libertad de conciencia y religión, y según ha entendido el Comité de Derechos Humanos de la ONU, se está refiriendo a una libertad de creencias en sentido amplio. Creencias teístas, no teístas, a la cosmovisión. Creencias en el sentido de convicciones. En este sentido, reiteramos, de forma colectiva, la familia ejerce el derecho, la libertad de conservar las creencias, de cambiarlas, la libertad de profesarlas y de divulgarlas. Quiere decir que el proselitismo está legitimado, un proselitismo respetuoso, como dice Palomino, a quien aquí Grisel lo conoce, siempre que se respete exquisitamente la libertad religiosa de los demás, la libertad de creencias de los demás. Pero el proselitismo es uno de los derechos de las familias, invitar a otros a abrazar las convicciones. Ahora bien, redondeando, sí. Las familias, sí, estoy casi. Las familias o sus representantes eligen la educación, tienen el derecho a elegir la educación religiosa y moral para sus hijos. Parte de ella la desarrollan ellos mismos, pero gran parte de las habilidades técnicas las delegan en instituciones que escogen, instituciones de ideario, de tendencia, no cualquier institución, la institución que coincide con sus principios. Entonces, estas instituciones también tienen no solo el derecho, fundado en la libertad de asociación, en la libertad de cátedra, en la libertad de empresa, de sostener determinado ideario, sino el deber. ¿Por qué? Porque se lo han encomendado los padres. Ahí yo pongo una relación triangular, que es el contrato educativo. En el caso de menores de edad, los padres son los que eligen la educación para sus hijos, la encomiendan a las instituciones y la institución tiene el deber de impartir esos y no otros contenidos, aun cuando las innovaciones introducidas en la legislación hayan adoptado otros modelos. Hablamos de la diversidad de modelos que se han introducido recientemente, que impactan en materia de salud sexual y reproductiva, en materia de legalización de drogas, en materia de formas matrimoniales. Esos modelos implican la sustitución de los contenidos que las instituciones han de impartir, implican
que las familias hayan abandonado o sean desprovistas de su derecho a seguir sosteniendo otros modelos? ¿No es más propio de la democracia, la coexistencia de diversidad de posiciones al respecto? Pero además está en consideración, esto decía, bueno, si los estudiantes, como en esta institución, son ya mayores, la opción la harán ellos. Y ahí hay un policía y quise representar al Estado. El Estado está solamente no para sustituir ni para imponer adentro de instituciones de tendencia determinado ideario, sino para velar para que estos derechos sean efectivamente respetados. Y además está en juego el derecho a transmitir las creencias que tienen los padres y la institución, que es contenido nuclear de la libertad de conciencia, el derecho a transmitirlo. Si el Estado se mete a decir, no, usted no puede transmitir este mensaje, pues eso queda vedado. Un Estado que así procediera, además, violaría su neutralidad, estaría metiéndose en un tema en el que es incompetente, en materia moral, estaría optando por una de tantas ideologías, además de contrariar la Constitución y los derechos humanos y no respetando la dignidad del hombre. Es mucho más, parece más cercano al ideal democrático el habilitar la coexistencia, el diálogo, si no la armonía, por lo menos la tolerancia de diversas expresiones, posturas en torno a estos puntos. La persona humana es libre, la familia también es libre. Goza de la libertad para autodeterminarse, adoptar la posición de su elección en materia ideológica, moral y religiosa y ostenta el derecho de conducirse en sociedad de conformidad con esa opción y aún transmitirla dentro de su seno y divulgarla para ser prosélitos, defender dentro de la sociedad los principios que abraza, escoger para sus hijos las instituciones cuyo ideario coincida con el escogido y exigir que éstas impartan esa y no otra formación alineada para sus hijos. Lo contrario implicaría una discriminación de las familias y de las instituciones por razón de sus creencias, que también está vedada. Entonces, la familia tiene derechos frente al Estado, este tiene deberes frente a ella. Para terminar, voy a citar unas de un editorial de Leonardo Guzmán con relación a la aprobación de la Constitución del 17, unas palabras que dijo recientemente, en julio de este año. El 30 de julio de 1916, decía Guzmán, inauguró una tradición que el Uruguay iba a honrar muchas veces, decirle a los gobernantes que su poder se topa con fronteras infranqueables en los sentimientos y las convicciones de sus conciudadanos. En aquellos días los europeos, inmersos en la Primera Guerra, ya tenían semillas y fermentos de apoyo a gobiernos totalitarios. La ciudadanía uruguaya, en cambio, afirmaba la independencia de su criterio, incluso frente al gobernante que mejor había construido su paz, el poder entero a nadie. ¿Por qué proteger a la familia? Entonces, ¿por qué lo hace el derecho, acaso? Y respondo con el título de la jornada, Entorno familiar y desarrollo social, porque el capital social de la familia es importante en el desarrollo del individuo y de la comunidad. Muchas gracias.